quiero compartirte una reflexión breve respecto a un acontecimiento que ahora en el mes de octubre recordamos quienes somos cristianos y nos vinculamos a las ideas que provienen de la Reforma Protestante. Me refiero justamente a la fecha que tiene que ver con el recordatorio de lo que fue el inicio de la Reforma Protestante. Porque en Uruguay estamos en una nación en la cual a veces este tipo de acontecimientos son vistos de manera periférica, por más que se habla de este acontecimiento en muchos espacios de la sociedad secularizada. Sin embargo, no se entiende a fondo su rol y su relevancia. Voy a hacer un video muy cortito, pero quiero que entiendas por qué fue un movimiento fundamental para la historia de la cultura occidental y por qué, por ejemplo, aquí en Uruguay, aunque se intenta ignorar su relevancia, es un aspecto clave, especialmente para los tiempos que estamos viviendo ahora. Cuando se da la Reforma Protestante, estamos hablando de lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517. Por eso siempre el 31 de octubre recordamos, los que nos sentimos herederos de esa reforma, recordamos ese acontecimiento que tuvo que ver con lo que se llamó las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Y qué fue eso? Lutero era un monje agustino que, iniciando el tiempo del Renacimiento, pertenecía a la estructura, digamos, de la iglesia oficial, la única iglesia oficial del momento, obviamente, que era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Lutero era un hombre honesto que quería servir a Dios con su vida ministerial sacerdotal. Lo que ocurre es que Lutero, que dominaba claramente los textos bíblicos y su lengua original y sus contenidos, llega a la conclusión, leyéndola, después de muchas preocupaciones internas, personales, que había una serie de enseñanzas que la Iglesia estaba transmitiendo y también prácticas que la Iglesia estaba avalando, que Lutero entendía que no eran bíblicas, es decir, que no tenían respaldo en la revelación bíblica, sino que habían sido añadiduras que por siglos se habían ido incorporando a los dogmas y a las tradiciones de la iglesia del momento, pero que Lutero entendía que estaban erradas. De ahí viene su crítica a una serie de problemas y su denuncia de ciertas prácticas, pero especialmente el énfasis, y esto quiero hacer claro una cosa, el énfasis de Lutero, además de lo que va a traer a nivel social, político, cultural, el énfasis estaba en lo teológico. Lutero se preocupa de los dogmas a nivel teológico, y esto trae consecuencias políticas, sociales, culturales y obviamente económicas, entre otras. Entonces, cuando se da este proceso, Lutero cuestiona una serie de ideas y entonces es expulsado de la iglesia finalmente por no llegar al acuerdo de las altas esferas con sus ideas, sus interpretaciones, sus procesos hermenéuticos. Entonces es expulsado y finalmente logra salvarse, es protegido por un príncipe al escapar, digamos, pero es decir, no muere martirizado, pero su legado fue intentado combatir, digamos, por parte de los poderes de la época. Pero no lo lograron y entonces el pensamiento reformado se expandió por diferentes países europeos y eso fue lo que llevó luego a Estados Unidos y es lo que llegó luego incluso a continentes como África, Asia, obviamente Oceanía y por supuesto América Latina. Entonces, hoy, ¿qué legado trae la reforma? Bueno, para empezar, lo que es el concepto de las llamadas 5 solas de la reforma, que son sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Esto, en síntesis, representa la idea de que solo en la Biblia, como palabra de Dios, como revelación de Dios, está la verdad, no en una iglesia, no en un dogma, no en una tradición. Solo a través de Jesucristo, mediante su sacrificio redentor, confiando por fe en ese sacrificio redentor, uno puede ser perdonado de sus pecados y obtener así la vida eterna y la salvación eterna. Esto es lo que llamaríamos el acceso a la gracia divina, que Dios te salva por su misericordia y no por tus propias obras. Por lo tanto, a Dios sea la gloria por todo esto.
Esto es lo que la Reforma aportó y esto es lo que hoy puede transformar nuestras sociedades, incluyendo nuestro Uruguay, si entendemos la necesidad de volver al cristianismo primitivo para los grandes problemas que tenemos.